Bueno, pues tenemos que acordarnos de orar por Elías también. Muy bien, pues vamos a Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 33. Aquí seguimos en las clases que estamos haciendo sobre la armonía de los evangelios. Y aquí llegamos a este punto donde, vamos a leerlo. Versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Vale. Aquí parece que una de las cosas de las que tenemos que empezar es: ¿quién está haciendo esta pregunta? Muchos opinan que son los propios discípulos de Juan, otros que si fueran los discípulos de los fariseos los que están haciendo una pregunta. Pero ven, fíjate, aquí es curioso, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos son antagónicos, son enemigos. Pero para cuestionar esto, para traer este punto, parece que se unen, como hemos visto otras veces, que Poncio Pilato y Herodes, que son enemigos, se unen para ir en contra de Jesús. Pues aquí para esta cuestión, dos grupos que no tienen nada que ver, el de los fariseos y los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan, parece que se juntan. Vale, posiblemente no es que estaban de acuerdo en este tema, pero el que hace la pregunta, si fueron los discípulos de los fariseos o aprovecharon esta circunstancia, que tanto unos como otros sí practicaban mucho el ayuno, pero parece que los discípulos de Jesús no. Entonces les dice que los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, asimismo los de los fariseos, pero los tuyos no.
comen y beben, o sea, es como disfrutan, están de fiesta, hay un gozo en la vida de ellos. Entonces, Jesús les contesta, y les contesta con esta cuestión: ¿puede acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Es correcto que cuando estamos en la fiesta, cuando estamos en una boda, vayamos a una boda a ayunar? ¿Es normal eso? No. Uno va a una boda a gozarse, a alegrarse. Además, da por sentado que va a haber una buena comida. El otro día hemos tenido la boda aquí de Pedro, de Grisi, y disfrutamos los que estuvimos, disfrutamos de una buena comida. No es normal que ese día se proclamara, bueno, aprovechando la boda de Pedro y de Grisi, vamos a proclamar un ayuno, vamos a hacer un ayuno y oración. No sería lo normal. Y versículo 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿A qué se está refiriendo aquí Jesús? Jesús le está diciendo, bueno, ahora están con el novio. Se está refiriendo a él mismo, a su propia persona. Ahora están conmigo, estamos en un tiempo de discipulado, están en un tiempo... Ahora mismo no es el tiempo de lamento, no es el tiempo de ayuno, es el tiempo de estar con Jesús, de aprovechar, de ver todo, de escuchar todos los mensajes, de ver todo lo que va a hacer. Pero vendrá un tiempo en el que Jesús les será quitado, y les será quitado violentamente. ¿A través de qué? De la crucifixión en la cruz. Hay un tiempo donde Jesús será apartado de ellos de manera violenta. Y entonces Jesús dice, entonces vendrá tiempo de ayuno, vendrá tiempo de lamento, de oración. Así que posiblemente aquí a lo mejor a este tiempo de ayuno y oración se está refiriendo al tiempo entre las dos venidas, al tiempo entre la primera venida, que ya ocurrió, y la segunda, que ocurrirá en un futuro, creemos, no muy lejano. Cristo vendrá por segunda vez. Y ahora es un tiempo de lamento, de angustia, es un tiempo de ayuno, porque deseamos, anhelamos o deberíamos de vivir así. Ahora es cuando deberíamos de entender cómo vivir este tiempo, que no es el tema de hoy, no es el tema de hoy. Pero lo que Jesús nos está diciendo, tenemos que entender cómo la Iglesia, cómo de manera personal vivir estos tiempos. Un cristiano vive sabiendo lo que ha ocurrido en la primera venida, porque la primera venida de Cristo ha sido fundamental para nuestra redención, para nuestro perdón, pero vive esperando esa segunda venida. Con un anhelo, con un lamento también. Y aquí la pregunta, o parece que el dilema, es el tema del ayuno. Bueno, lo que vemos en el Nuevo Testamento no pone una ordenanza, no pone un mandamiento en cuanto al ayuno, sino que el ayuno, de lo que Cristo habla cuando habla del ayuno, está hablando de una actitud que el cristiano tiene y que podemos llamarlo ayuno y que tiene que ver con el ayuno. Hay un ayuno, hay una manera de ayunar, de abstenerse de alimentos o de otras cosas. Hay un ayuno.
que uno puede practicar, pero el ayuno en sí mismo no es lo que nos da un beneficio. El ayuno forma parte o tiene que ver con una actitud hacia el Señor. Tiene que ver con un lamento, con un ruego, con una necesidad de que Dios obre en nuestras vidas. Así que cuando hablamos de ayuno, el ayuno en sí mismo no nos va a hacer nada. A algunos les vendrá bien para adelgazar un poco. Pero el ayuno es algo que tiene que ver con una actitud. Hay una actitud. Eso es a lo que Jesús se refiere. Y vemos que los fariseos hacían lo contrario. Utilizaban el ayuno como en sí mismo una prueba o una muestra de su espiritualidad. ¿Os acordáis de la historia del fariseo y el publicano? Te doy gracias que no soy como este, que ayuno no sé cuántas veces, que doy limosnas, que hago, que no hago. O sea, incluso es más, el ayuno se había convertido en un instrumento bueno para su orgullo. Y ese no era el plan de Dios para el ayuno. Capítulo 15 de Juan. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese era el propósito de Cristo. Y ese era el propósito de Cristo para los discípulos. Pero vemos que no era la vida de los fariseos. Los fariseos no reflejaban el gozo, no expresaban una vida de gozo. Así que el ayuno debe de ser una práctica, una cosa natural, una práctica natural de la Iglesia, pero nunca una obligación, una ordenanza, un mandamiento. Porque lo que vemos es que el ayuno de los fariseos había dejado de ser una parte de esa relación con Dios. El ayuno no se usaba como una relación con Dios, se usaba como un método de mostrarse a la gente como espirituales, una muestra de orgullo. Era lo que los fariseos estaban haciendo. Posiblemente los discípulos de Juan no, pero los fariseos era su práctica, ayunaban para que la gente vieran sus rostros demudados. Ellos, es curioso, ¿no?, que los discípulos de Juan estaban cuestionando esto, ¿no? Porque los discípulos de Juan escucharon a Juan diciendo que él era el amigo del novio. Entonces, a ellos les tenía que sonar que el novio estaba allí. Juan era el que había apuntado a Jesús y había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos de Juan deberían de saber esto también, pero por alguna razón algo de esta espiritualidad religiosa, de mostrarse a los demás como espirituales a través de cosas como el ayuno, parecía que estaba afectando. Jesús mismo condenó esto. Si vamos al capítulo 6 de Mateo, lo vemos claro. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas.
porque ellos demudan, entristecen, languidecen sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que vemos a los fariseos o a los hipócritas, ayunaban de cara a los hombres. Su ayuno no tenía que ver con su relación con Dios. Así que esto estaba condenado por Jesús mismo. Esta cuestión que estaban planteando posiblemente aquí los discípulos de Juan, no creo que igual los fariseos a lo mejor sí, pero los discípulos de Juan no era una pregunta con mala intención. Posiblemente era una pregunta porque les sorprendía la actitud. No habían entendido ese cambio, no habían entendido el tiempo que estaban viviendo, que estaba el novio allí, que Cristo estaba allí. No habían entendido eso. Entonces ellos seguían en un plan más o menos como los fariseos, o sea que igual no era una mala intención la que tenían, pero en cualquier caso también se muestra aquí un problema teológico, porque realmente, ¿no?, lo que nos dice la Biblia es que había un ayuno obligatorio, que era el del día de la expiación. Solamente ese día era obligatorio. Lo demás era algo que practicaban ellos, pero vemos que se convirtió en algo, en una práctica que no tenía que ver con su relación con Dios, tenía que ver con mostrarse al mundo como espirituales, ¿no? Así que les faltaba esta teología. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la cuestión? Bueno, Jesús lo responde o lo aclara o nos da un entendimiento con 3 parábolas. Parece una parábola, pero en realidad son 3. Y las 3 parábolas están como encadenadas, ¿no? Volvemos al capítulo 5 de Lucas. Versículo 36, les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Esto podemos decir o que es la primera parte de la parábola o que es una parábola dentro de estas 3 parábolas que tienen que ver, que están muy relacionadas y que además tienen que ver una con la otra. Por eso a veces no es bueno sacarlas de contexto, estas parábolas. Hay que estudiar las 3 al mismo tiempo. Aquí lo primero que nos dice, nos habla de un pedazo de vestido nuevo, de romper un vestido nuevo y cortar un pedazo para arreglar el viejo. ¿Y qué dice? Nadie hace eso. Nadie coge un vestido nuevo, una camisa nueva y corta un pedazo para arreglar una camisa con la que va al taller a trabajar. Nadie hace eso. Sigue con la parábola o con la segunda parte de la parábola o la segunda parábola y le dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Bueno, también es lógico. También es lógico. Los odres de los que está hablando aquí son especie de recipientes de piel y los que han quedado viejos han perdido la elasticidad de la piel. Y el vino nuevo tiene una característica y es que fermenta, y al fermentar aumenta, y como no tienen elasticidad estos odres, ¿qué pasa? El vino nuevo
revienta los odres. Así que lo ve tan lógico, dice, nadie se le ocurre echar el vino nuevo en los odres viejos, porque se derramará, será una pérdida, es algo que no tiene sentido. ¿De qué está hablando Jesús en esto? Y sigue la última parte diciendo, bueno, aparte dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y la última parte es esta, o la última parábola. Y ninguno que beba del añejo, del vino añejo, quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Bueno, cuando coges las tres parábolas, a veces se te hace un poquito complicado relacionar unas con las otras. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos, por ejemplo, lo que nos dice la propia palabra, lo que pasó con los Gálatas. ¿Qué les pasó a los Gálatas? Los Gálatas habían empezado bien, pero Pablo les dice, ¿quién os ha fascinado para volver? O sea, habían empezado bien, pero habían vuelto a las viejas tradiciones, al sistema levítico, a la ley. Ellos que habían empezado en la gracia, habían vuelto atrás. Había una cosa que no estaban entendiendo bien. Por eso Pablo dijo, pero ¿quién os ha fascinado? Habiendo empezado bien, ¿cómo habéis vuelto atrás? ¿Cómo no entendéis el tiempo en el que estáis viviendo? Y esto tiene que ver con tiempo. Con ese tiempo, en principio de si Nuevo Testamento o Viejo Testamento, o ese tiempo del tiempo de la gracia, o el tiempo de la vida en el Espíritu, o el tiempo de la ley, el tiempo del sistema levítico de ordenanzas y tradiciones, que incluso las tradiciones, como sabemos, habían invalidado los mandamientos. Estaban tan llenos de ordenanzas y mandamientos y tradiciones que para eso necesitaban los escribas, porque cada cuestión que se planteaba durante el día necesitaban la interpretación de un escriba, alguien, un técnico, que les dijera, no, la ley en este apartado, en este sitio, dice que tenéis que hacer así. La gente no era capaz de saber cómo tomar decisiones o cómo saber cuál es la voluntad de Dios. No es como hoy, que tú tienes la Biblia y puedes abrir y puedes saber cuál es la voluntad de Dios. O puedes orar y decir, orar para que el Espíritu Santo te alumbre, te guíe y te haga entender qué es lo que tienes que hacer. Desde los más jóvenes a los más mayores tenemos este privilegio en este tiempo. Antiguamente no. Necesitaban la ayuda de estos escribas que eran expertos en la ley, en las ordenanzas, en los mandamientos y en las tradiciones para saber cómo tenían que vivir. Así que era a veces más importante esta relación con los escribas, que tener una relación con Dios. Como nosotros cuando aconsejas a un chico, bueno, es que no sé qué hacer con este tema. Bueno, pues hay que orar, hay que buscar a Dios. ¿Qué significa eso? Que hay que orar y decir, Señor, guíame, dame una palabra. A lo mejor la Biblia nos aclara esto. El Señor a veces nos alumbra, nos habla, el Espíritu Santo puede iluminarnos, la palabra nos alumbra nuestros pasos. Tenemos ese privilegio. Mira, a Juan le acusaron los propios fariseos de estar endemoniado por su excesiva práctica del ayuno.
y ahora están reprochando a los discípulos de Jesús que no ayunan. Y ellos utilizan esto. Era una contradicción. O sea, la cuestión no era buscar a Dios. La cuestión era una especie de política. Usar las cosas. El tema del ayuno era un tema político para cuestionar a unos, para enorgullecerse ellos. Pero había quedado completamente relegado el usar el ayuno como un medio de buscar a Dios. Estas parábolas, estas tres parábolas que Jesús les explica, están marcando un tiempo. Está hablándoles a esta gente de que tienen que entender el tiempo en el que están viviendo, el tiempo en el Señor. Lo primero que Jesús está diciendo con estas tres parábolas es que el cristianismo no es una continuación, no es un renglón seguido, parte de la misma frase del judaísmo, que era lo que estaban, como lo estaban interpretando. El cristianismo no es una continuación del judaísmo, el cristianismo es otra cosa. Tiene que ver con otras cosas, con otros preceptos. El cristianismo tiene que ver con una relación personal con Dios, con la vida de Dios en nosotros, con la obra del Espíritu Santo. Eso es cristianismo. Salvados por la gracia, salvados por la muerte de Cristo en la cruz. No salvados por la ley, por el cumplimiento de la ley. Lo primero que nos dice es de que nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Y todo eso lo entendemos, es algo muy claro. Pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver esto con mi relación con Dios? Bueno, aquí Jesús les está hablando sobre diferenciar lo antiguo de lo nuevo. Y que el que quiere cortar un pedazo de un vestido nuevo para arreglar el viejo es alguien que se está empeñando en conservar lo viejo, que le está dando más importancia al viejo que a lo nuevo. Como los Gálatas estaban dando tanta importancia a mantener el antiguo sistema levítico de leyes y no estaban viendo que la enseñanza de Cristo les estaba llevando al tiempo del Nuevo Testamento, al tiempo de la gracia, salvados por la gracia de Dios, no por las obras. Incluso hasta eso lo hemos escuchado nosotros. Hay que portarse bien para ir al cielo. Hay que ser bueno para ir al cielo. Hay que dar limosna, hay que hacer cosas para poder ir al cielo. Eso hasta lo hemos escuchado nosotros. No en el judaísmo, sino en la religión de los hombres. Y de pronto, ahora escuchamos que no, que la obra de salvación es una obra de Dios. Es Dios el que ha mandado a su Hijo a morir por nosotros. No tiene nada que ver. Claro, la conducta de una persona que ha sido salvada debería de ser una buena conducta. En el libro de Colosenses, no vamos a ir allí, lo expresa muy bien. Habla de un vestido viejo que hay que rechazar, una naturaleza vieja de la que hay que desvestirse
para vestirse ¿de qué? De un vestido nuevo. Ese vestido nuevo es la vida en el Espíritu, es la vida cristiana. Pero ahí Pablo lo expresa muy bien a los colosenses. Les está hablando del viejo vestido, el viejo vestido de la religión. Aquí este vestido viejo representa al judaísmo. Pero ese no es nuestro problema. ¿Pero a nosotros qué representa el vestido viejo? Bueno, las viejas tradiciones, la vieja vida, las cosas que hemos escuchado a veces que no valen. Que no valen. Es el vestido viejo del que hay que despojarse. Y que para despojarse de ese vestido viejo necesitamos un arrepentimiento. Hay que arrepentirse, pedir perdón y pedir que el Espíritu Santo nos ayude a despojarnos de ese vestido viejo. Cuando alguien se bautiza, eso es lo que está representando, una muerte a esa naturaleza vieja y una resurrección a una naturaleza nueva. Un desvestirse de ese viejo vestido para vestirse del nuevo. Porque no se trata de arreglar el viejo. El cristianismo, lo que nos dice la palabra, no es vamos a ver de qué manera podemos arreglarte un poquito. A ver cómo podemos remendarte. A ver cómo podemos coger un poquito de esta doctrina nueva, un poquito de cristianismo, vamos a ponerlo en tu vida y a ver si con esas mejoras ya puedes tirar. No se trata de eso. Eso es remiendo de tela nueva para arreglar un vestido viejo. ¿Qué va a pasar? La tela nueva tira, rompe el vestido viejo y no armoniza. No queda bien una cosa con la otra. Nunca vamos a poder arreglar el vestido viejo con tela nueva. Y de nada nos sirve querer mantener lo viejo. ¿Por qué nos empeñamos en mantener nuestra vieja naturaleza? Y no nos vayamos con la mente a los judíos. Simplemente vete a lo que tú quieres o a lo que tú has querido, a tu voluntad, a tus planes, a tus ideas. Solamente has querido que eso esté bien, esté limpio, que haya un poco de cristianismo en tu rutina, en tu estilo de vida. Un poco de cristianismo, vamos a añadirle un poquito de cristianismo y ya queda perfecto. Sigo teniendo los mismos deseos, los mismos anhelos, los mismos planes, pero con un poco de cristianismo, un remiendo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Nadie hace eso, pero todos lo hacemos en lo espiritual. Queremos arreglar un poco nuestra vida y a lo mejor muchos de los que estáis aquí estáis con eso y eso es lo que habéis hecho hasta ahora. Os empeñáis en seguir con el vestido viejo y simplemente estáis buscando un remiendo. Un remiendo. Y lo que Cristo nos dice, no, hay que deshacerse del vestido viejo, desecharle, no sirve. Y además, ¿qué es la bendición? Es que Cristo nos proporciona un vestido nuevo. Un vestido nuevo, que no necesita remiendos. Un vestido que está hecho por mano del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Y sigue diciendo la segunda parte de y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán.
Hemos explicado antes de qué trata, de qué son los odres. Jesús, nos dice la palabra de Dios, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a rescatar el vino que se había perdido en los odres viejos. Los fariseos, con su estilo de vida, su religión, de cara a los hombres, vivían de cara a los hombres, no de cara al Señor, se habían convertido en esos odres viejos. Y aunque busques echar vino nuevo, no solucionas nada, igual que el vestido viejo no se arregla con paño de tela nueva, no arreglamos el vino viejo en odres viejos con echarle vino nuevo. El vino nuevo fermentará y lo reventará todo. Es como la semilla junto al camino. Puede uno echar y echar y echar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos dice la parábola? ¿Qué pasa con la semilla junto al camino? Que vienen los pájaros y se la llevan y se la llevan, y uno puede estar invirtiendo que no es la tierra apropiada, no va a crecer nada. Es el vestido viejo y son los odres viejos. Por mucho que le eches vino nuevo o por mucho que pongas remiendo de tela nueva, no va a producir nada. Todo lo contrario, va a haber una pérdida, como la semilla que es echada junto al camino. Vienen los pájaros y se la llevan. Por eso Jesús no buscó 12 eruditos o 12 escribas o 12 fariseos entendidos en la palabra de Dios. Jesús no buscó para acompañarle 12 odres viejos, porque Él estaba presentando el vino nuevo, y el vino nuevo tenía que ser recibido, tenía que ser presentado en odres nuevos. Y los fariseos eran como los de la última parábola, los que se empeñan en estar viviendo en el vino añejo, los que no quieren cambiar, los que quieren mantener su estilo de vida, su forma de vivir, no cambiaban. Por eso Jesús escoge a estos 12 especialmente, porque sí quisieron cambiar, sí se deshicieron del vestido viejo y se vistieron del vestido nuevo. Sí que estos eran odres nuevos donde el vino se podía fermentar y había esa elasticidad en sus vidas para entender esto nuevo que estaba presentando Jesús, la vida de la gracia. La vida de la gracia. Y además, lo que también estaba buscando Jesús era esos odres nuevos para que el vino pudiera ser transportado, pudiera ser extendido por todas las naciones. Los odres viejos no hubieran ni querido ni podido haber sido transportados. Todo hubiera sido una pérdida. Pero Jesús tenía sus planes. Estaba pensando en esa nueva vida, en ese cristianismo auténtico que estaba presentando, que estaba enseñando. Hoy también, olvidándonos de los fariseos, olvidándonos de los discípulos de Juan, podemos estar queriendo remendar el vestido viejo. Hoy también podemos estar resistiéndonos a ser renovados esos odres viejos. A veces nos resistimos a que Dios haga una obra en nosotros.
y repito lo que he dicho antes, y simplemente a veces buscamos un remiendo, un poco de vino nuevo para, bueno, un poco de vida nueva, a ver, algo. Pero no es eso el cristianismo, no es esa la obra de Dios. Dios quiere hacer una obra completa. Quiere que tú seas un vestido nuevo, un odre nuevo, y que puedas recibir esa enseñanza y no va a haber ningún tipo de pérdida. También otra cosa que hacemos, que representa los odres viejos y los vestidos viejos, es ese empeño en tener nuestra propia verdad, en tener nuestra propia interpretación de lo que es correcto. Eso forma parte de la vieja naturaleza, eso forma parte del viejo vestido. Porque hay una verdad que es la verdad de Dios. No es la mía, no es la de nadie, es la verdad de Dios. Pero si ves las sectas, si ves a esta gente de la que estamos hablando, de fariseos y demás, habían hecho una mezcla. Habían cogido un poco de la verdad y lo estaban mezclando con lo suyo. Era una mezcla, era tela nueva en vestido viejo, era vino nuevo en odres viejos, una mezcla. Y Jesús era lo que estaba reprendiendo. Por eso la reprensión a los discípulos de Juan y a los fariseos. Estáis mezclando las cosas. Lo que necesitáis es un corazón nuevo, un nuevo nacimiento, un vestido nuevo, un odre nuevo. Al final de todo también habla, versículo 39, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Bueno, esto me costaba un poco, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad y en los países donde hay cierta cultura del vino, sabemos que el vino, hay un vino que es envejecido, que es de mejor calidad. Pero aquí no está hablando de un vino envejecido, está hablando de un vino añejo, de algo que se ha deteriorado, de que algo, porque en sí mismo las cosas viejas no son malas. De hecho, hay muchas cosas que hay que mirar al pasado, ¿no? Y que lo nuevo que viene de este mundo es horrible. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la nueva vida en Cristo, no de la nueva movida de este mundo. No, estamos hablando de la nueva vida en Cristo. Y no querer mantenernos en nuestro viejo estilo de vida, en nuestras viejas verdades, argumentos, tradiciones, planes, como lo que estamos muchas veces metidos. Y aquí dice que la gente que toma el vino añejo no quiere cambiar. Y es curioso porque si te fijas muchas veces en las sectas, no quieren cambiar. Tú les presentas la verdad, le dices, mira la palabra, y generalmente no quieren cambiar. Prefieren seguir en el vino añejo. Tú ves falsas doctrinas, y de eso hay mucho, y presentas la verdad, y la gente generalmente no quieren cambiar. Se quieren mantener en esos odres viejos, o en ese vestido viejo, o en esa doctrina que ha escuchado no sé dónde, en ese tipo de enseñanzas que vienen,
o sea, que nos impiden ver la vida del Espíritu, que nos impide ver la obra que Cristo quiere hacer en nosotros. ¿Qué es el verdadero cristianismo? Porque les hablas de cristianismo y son incapaces de ver un poco más allá y pensar que estamos hablando de otra cosa, pero no estamos hablando de una religión, de un comportamiento, estamos hablando de una vida de plenitud. Una vida de plenitud. Así que cuidado con esos pensamientos, doctrinas, no sé cómo llamarlo, de las que uno no se quiere mover, de ese vino añejo, en lo que uno se empeña a estar, en esos pensamientos, se cierra ahí. Por eso podemos enlazar las 3 parábolas que Jesús les está hablando, porque les está acusando. Dice, es que no solamente eso, sino que se os presenta lo nuevo, pero vosotros os empeñáis en quedaros en lo viejo, en lo que se haya se ha podrido, se ha envejecido, se ha dañado. Os empeñáis en manteneros en ese tipo de pensamientos y doctrinas. Y el mundo está así, o sea, no es un problema de uno por aquí o uno por allá. El mundo está en su vino añejo. Y tú vas a la gente a presentarles que hay un vino nuevo, una naturaleza nueva que Cristo quiere hacer, y no quieren escuchar. Están contentos con su vino añejo. No quieren moverse de ahí. Así que cuidado. Tenemos un ministerio de poder evangelizar, pero el vestido viejo no puede evangelizar. El odre viejo no puede hablar a la gente de los odres nuevos. Son los vestidos nuevos los que pueden hablar al mundo de la vida nueva. Son los odres nuevos y el vino nuevo, llenos de vino nuevo, los que pueden evangelizar y hablar al mundo de una vida nueva. Y eso es lo que debemos estar haciendo. Y también cuidado, especialmente los que tenemos una responsabilidad en la enseñanza, de estar enseñando los vestidos nuevos y los odres nuevos y el vino nuevo. Y que Dios nos dé la sabiduría y nos dé la unción de su Espíritu para poder hablar a la gente de que salgan de ese vino añejo en lo que se han quedado por años. Afuera, pero también aquí dentro, también entre nosotros. También hay vestidos viejos, queriendo hacer un parche, odres viejos, queriendo un poco de vino nuevo, gente que se quieren mantener en sus vinos añejos. Hay mucho de eso. Por eso cualquier cosa que haga que sea de cristianismo, como lo que estaba pasando, que los discípulos de Jesús no ayunaban en ese momento, porque estaban con el novio. Esto les sorprendía. Pero entonces la religión, pero entonces lo que nos han enseñado, Cristo lo que nos viene a enseñar es una vida nueva, una vida en el Espíritu. Hemos hablado de eso bastante las semanas atrás y creo que este tema que hoy nos tocaba nos viene muy bien para recordarlo y para ver el peligro al que nos estamos enfrentando. Que parece que a veces lo tenemos claro y tenemos una idea muy clara de qué es ser cristiano y parece que estamos en ello. Y cuidado, piensa, medita, no sea que simplemente estés haciendo un remiendo a tu vida. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por tu obra, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, a veces podemos estar tan engañados, pensar que estamos viviendo como cristianos, que somos cristianos, y simplemente somos un vestido viejo o un odre viejo queriendo tener un remiendo, un poco de vino nuevo. Oh Señor, líbranos de estos engaños. Haznos saber qué representa para nosotros ese vestido viejo, ese odre viejo, de lo cual tú nos dices en tu palabra que es algo de lo que tenemos que desecharnos, porque tú quieres vestirnos de ese vestido nuevo, de esa vida nueva, de esa vida en el Espíritu. Oh Señor, perdónanos a veces por esos vinos añejos, a veces de los que cuesta desprendernos, que creemos que es algo de valor, que es algo respetable, y simplemente es algo de lo que tenemos que desecharnos por completo. Que a veces usamos estas cosas solo para nuestro orgullo. Oh Señor, te pido que nos ayudes a entender bien esta enseñanza a todos, que podamos meditar en ella en esta semana y que tú nos hagas ver con claridad qué es la obra que quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Qué es la obra que quieres hacer en tantas vidas de tantos chicos, chicas y personas que todavía están viviendo una naturaleza vieja, Señor, un vino añejo, Señor. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes, porque este es el asunto principal, Señor. Si estamos viviendo cristianismo o si estamos viviendo otra cosa. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.